con puntualidad británica. Órale, ya vámonos. Oye, es que paseo por unos libros todavía. Muy británico, yo no soy. Nos vamos a Londres. ¿A Londres? Sí, ahora vean por qué. Ay, Digo, qué más padre. vale que sepan por qué. Por acá, ¿no? Por acá. el camino? Pero no a cualquier lado de Londres. No. Vamos al mítico 221B de la calle Baker Street, donde a la fecha siguen llegando los admiradores de Sherlock Holmes, con todo y que nunca vivió ahí. Y que no correspondencia, existe, Paco. y llegan cartas que nunca vivió ahí Sherlock Holmes, que nunca escribió Arthur Conan Doyle las novelas de Sherlock Holmes, pero es el mítico centro de la holmesmanía. ¡Ay! ¡Qué emoción! Tan, Vamos. tan. De todos los personajes literarios que se han generado en la historia de la humanidad, hay algunos que han logrado el extrañísimo fenómeno de desbordar a sus autores. Y queda en el aire la terrible pregunta, ¿quién es más real? ¿El Quijote o Cervantes? ¿Quién es más real? ¿Sherlock Holmes o Sir Arthur Conan Doyle? Porque la potencia de los personajes, de alguna manera, en el paso del tiempo, fue mucho más allá de los autores. En el caso de Holmes todavía es más divertido porque es una historia controvertida, la historia del De tremendo, amor-odio. de él, Híjole. el raro, porque ¿quién era en la década de los 80 del siglo XIX Arthur Conan Doyle? Arthur Conan Doyle es un médico y escritor de origen irlandés, católico. Su familia viene de una saga de ilustradores, de dibujantes. De hecho, su padre dibuja el Estudio en Escarlata, los diseños de Estudio en Escarlata. Pero la relación con su padre siempre fue muy conflictiva. El padre alcohólico los abandona, termina en un hospital para recuperarse, pero su madre era una extraordinaria narradora de cuentos. Les platicaba, para compensar la falta del padre, les hablaba, les contaba historias, se las leía. Y eso realmente cambia la visión de Conan Doyle. Ahora, Conan Doyle es una novela en él mismo. Es un médico, bueno, le cuesta mucho trabajo porque no tenían dinero, pero unos tíos lo ayudan y estudia medicina, y luego se mete a un barco ballenero, el Hope, el Esperanza, un barco ballenero que va hacia el Ártico. Él en un principio se vuelve muy reticente por la crueldad con la que mataban a las focas y a los elefantes marinos, pero al final termina siendo un gran arponero, tanto que cuando termina su primera temporada, el capitán del Hope le dice: no nada más te quiero como cirujano, que es para lo que lo habían contratado, sino también te quiero contratar como arponero. Y luego él se va en otro barco, en el Muyama, hacia el África Occidental, y ahí conoce la parte de la guerra de los Boers. Y escribe un libro sobre la guerra de los Boers, muy interesante. Y esa defensa que hace de Enrique VII es lo que le vale que lo conviertan en caballero, en Sir. Ahí se convierte Sir Arthur Conan Doyle, que a él no le gustaba. Otra cosa interesante es que su padre no se apellida Conan, se apellida Doyle. ¿De dónde sale ese Conan? ¿Quién sabe? Pero su primera tentación literaria es la novela histórica. Exacto. Creo que él, en realidad, uno de sus dolores existenciales es justamente el no poder concentrarse en la novela histórica. Con todo esto que nos ha contado Andrés, podemos ver a Arthur Conan Doyle también sobreviviendo, porque también buscaba también la escritura como una cuestión de sobrevivencia, porque al hospital, a la clínica, no llegaban pacientes. Entonces, en esas horas libres necesitaba escribir, también como una necesidad de concentrar unos pesos más, ¿no? Pero justamente ya desde la escuela, Andrés, cuando empieza él a escribir cuentos y a publicar. Y de repente, en la década de los 80s, Sí. cuando en Francia el folletinismo ya agarró su época de mayor gloria, etc., decide escribir un cuento policial.
Sí, y ahí es donde mete el personaje de Sherlock Holmes. Estudio en Escarlata. Con Estudio en Escarlata, publicada en el Strand Magazine, una revista popular. Que de hecho, Adquiere- la mayoría de sus cuentos los publica en el el Strand Strand. Magazine. Exacto. Se vuelve un éxito notable. ¿Qué tipo de cuentos escribe? Fíjate que vale la pena, yo aquí hice una relación porque escribe 56 cuentos. Y 4 novelas. Y 4 novelas, 5 volúmenes. El primero es Las aventuras de Sherlock Holmes entre 1891 y 92. El regreso de Sherlock Holmes, 1903-1905. Su última reverencia entre 1908 y 1917. El archivo de Sherlock Holmes, 1921 a 1927, y por ahí no sé si mencioné, sí, las memorias, las aventuras. Bueno, son 5 volúmenes en donde están repartidos estos cuentos interesantísimos. Así que si ustedes antes de empezar a leer las novelas, yo les recomendaría mucho para todos los cuentos las también. novelas no son buenas. Los buenos son los Los cuentos. cuentos. Porque son unos sí. golpes de impacto tremendos. De repente aparece un personaje estrambótico, absolutamente estrambótico. Porque el Holmes que aparece ahí es el sabio de todas las sabidurías. Sabe las cosas más extrañas, Súper extrañas. súper extrañas. De hecho, dicen que Conan Doyle se inspira en un profesor suyo de medicina forense para hacer eso. Watson lo describe como un tipo muy alto, sumamente delgado, dice tan delgado que solo se le ve la nariz, una nariz aguileña, una mirada muy penetrante, un tipo estrambótico que además cuando no se dedica a resolver eso consume cocaína. Sí, disuelta el 7%. El 7%, sí. Pero además es mal violinista. Pero ¿no? le gusta. Pero le gusta Y el tiene un violín. Stradivarius. Tiene un además. Stradivarius. Pero además es capaz de las deducciones más absurdas. Por ejemplo, no sabe que la Tierra gira en torno al Sol. Y sin embargo sí sabe por las cenizas de dónde salió cada marca de tabaco que aparece en la escena del crimen. O sea, su sabiduría es rarísima y estrambótica y absurda. Se conoce los horarios de todos los trenes que salen de Londres De de Londres. memoria. De memoria. Pero además, la clave de la Holmes estructura, gracias a la sabiduría literaria de Conan Doyle, es Watson es el narrador. Sí. O sea, su Sancho Panza. El contrapunto de Holmes va a ser Watson, que a su vez aparece como el escritor de las historias de Sherlock Holmes. Y la voz que responde, el que hace las preguntas tontas que Holmes se luce diciendo, bueno, claro, en el bolsillo traía 7 pepillas de girasol y entonces se debía a que estuvo en la India, entonces ¿de dónde lo sacó? Esta capacidad para deducir, que es la clave del holmesianismo. Algunos Exacto. de los cuentos son, aunque luego serían recopilados en tomos y ahí hay un truco. Ahorita hablemos del truco, porque son falsos los últimos Holmes. Bueno, la verdad es que yo sí quisiera recomendarles, porque estaba revisando los cuentos y digo, bueno, pues es que todos están bastante interesantes y no necesariamente tienen que ver con una cuestión de espía o detectivesca, porque aquí podemos encontrar un tono también de horror, de terror, hasta de un enamoramiento que por ahí tiene Sherlock Holmes con una actriz y que justamente yo les quisiera platicar. Miren, a mí me gusta Un escándalo en Bohemia. Este rapidísimo se los narro, pero ustedes lo terminan de leer. Watson se casa, pues como ya los casados se separan de los amigos solteros, y un día que va pasando justamente por Becky Street, ve la luz prendida de Holmes, y va y lo saluda, y Holmes le cuenta que está esperando a alguien de la casa del Real de Bohemia. Bueno, pues este extraño llega, y no es un ser extraño, es el rey heredero, el príncipe, quien va y le cuenta que tuvo un amorío con una actriz, Irene Adler. Bueno, si eso sucediera ahorita sería un escándalo en redes sociales. Irene Adler le ha estado provocando una inseguridad porque dice que va a enseñar todas las cartas y sobre todo una foto muy comprometedora. Y el príncipe está a punto de casarse con una princesa. Entonces, por supuesto que esto se lo encomienda a Sherlock para que recuperen esa fotografía. Foto. Entonces Sherlock va, conocen a la No, actriz. estás a punto de destriparles el cuento a los compañeros. No. Ahí es a donde podemos encontrar a un Sherlock enamorado. Y es bien interesante porque ahí
es la única vez que tiene una relación con una mujer. Sí. Y de hecho... Porque es misógino hasta decir basta. Pero Eso es le Sherlock. fascina la inteligencia de Irene Adler y solo se refiere a ella como la mujer. La mujer. La mujer. Pero Holmes tiene una gracia de la que hablaremos en los siguientes minutos. El tremendo éxito de las novelas y los cuentos de Sherlock Holmes en el Strand Magazine va a publicar uno tras otro con brutales respuestas de público. Pero le va a generar a Conan Doyle una situación conflictiva. Su mamá... No, de repente Sherlock Holmes se lo empieza a comer. Él siente que el personaje lo está consumiendo y le escribe a su madre y dice, lo voy a matar. Y la mamá, muy sagaz, muy inteligente, le dice, no te lo van a perdonar. Y efectivamente, en la solución final, en la respuesta final, mata a Sherlock Holmes. Lo tira por las cataratas de Reichenbach, enfrentado a su ultraenemigo Moriarty. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que dijo su mamá. Su mamá. Le llovieron, lo tundieron, le escribieron, lo amenazaron de muerte por haber matado a Sherlock Holmes. Y tardó 10 años en volver a recuperar a Sherlock Holmes. En el intervalo publica El sabueso de Bakkers. La novela, sí. Que es lo más flojito del holmesianismo. Pero regresa a Sherlock Holmes y además es un éxito pecuniario, hace mucho dinero con sus historias de Holmes. Nosotros publicamos en Vientos del Pueblo en 11 pesos, yo creo que uno de los mejores Holmes, de los más agudos, reveladores del estilo. Y sorprendentes, ¿no? Sí. Porque aparece Malloc. Aparece su hermano, que es el sabio. El sabio, el inteligente. Fracasó como novelista histórico. Y de ciencia ficción también hace. Y fantasía. Sí. Y poeta. No, sí, se lo comió Holmes al pobre Conan Doyle. Lo mejor de sus novelas históricas es La Guardia Blanca, pero es muy... Pues para los holmesianos es un desperdicio. Tú dices, no, esta no es de Holmes y la botas. Escribió otras novelas de tema medio policíaco. Y luego, a su muerte, aparecieron los apócrifos, que son notables, man. Y es notable, ¿no? Esta necesidad. Los falsos Holmes. Sí, de gente que quiere escribir como él, que toca. Que tiene negocio, que hay un negocio de los herederos cediendo los derechos. Y aparecen en las ediciones como verdaderos Holmes cuando no lo son. Claro. Y hay que destacar un poquito que en los tiempos en que Sherlock Holmes empieza a escribir toda esta cuestión de lo policíaco, no era un género que se consumiera, que los lectores pidieran. O sea, le tocó un momento difícil, ir abriendo todavía mucho más espacio en Inglaterra. Bueno, como si esto fuera poco. Y metiendo personajes muy extraños. Por ejemplo, Valdemar publica uno de los apócrifos, que son los archivos de Baker Street. Ahí relaciona a Holmes con Jack el Destripador, con Bertrand Russell. Le ayuda a Oscar Wilde, que de hecho sí fueron amigos, que es otra cosa muy peculiar de Conan Doyle. Fue amigo de grandes escritores, de Robert Louis Stevenson, de Oscar Wilde, y también del autor de Peter Pan. Es uno de sus grandes amigos, que termina perdiéndolos por su afición al espiritismo. Él se vuelve espiritista e incluso se pelea con otro de sus grandes amigos, que era Harry Houdini. Y cuando Harry Houdini se entera que Conan Doyle quiso invocar a su madre en una sesión espiritista, se rompió la amistad para siempre y por poco llegan a los golpes. Una historia trágica para el hombre del éxito de los éxitos, pero además que va a tener ecos y ecos y ecos y ecos. El más potente es Baring-Gould cuando escribe la biografía de Sherlock Holmes, o la solución del 7%, o las hazañas de Sherlock Holmes, pero llegó a todos lados. Y en algunas películas también, ¿no? Ahí vamos. Antes de las películas
Mi amigo Alberto López Aroca escribe todo lo que se ha publicado sobre Sherlock Holmes y lo registra en España por autores españoles. Entonces, es como el decálogo. Inclusive algunos autores conocidos escribieron historias holmesianas, pastiches, uno tras otro, tras otro. ¿Tú tienes registro? Por ahí tenemos, sí, no, estaba yo revisando y entre los conocidos y otros desconocidos, sí quisiera destacar esta obra de Rafa Marín, que habló sobre esto, pero aquí la historia es Charles Chaplin y Holmes. Se vuelven amigos. ¿Quién es? El protagonista es Chaplin. Pero bueno, se enredan también en aventuras para desentrañar cuestiones esotéricas, diabólicas, y por ahí también unas cuestiones muy rudimentarias ya de clonación. Entonces, bueno, combaten, se van hacia... Pero aquí también aparece Oscar Wilde y aparecen también Einstein y otros personajes de la época para poder pues estar en todas estas peripecias de esta novela. Es una de las novelas más destacadas, ¿eh? Los apócrifos, no los apócrifos, los pastiches. La de Rafa Marín probablemente la publiquemos después del éxito que está teniendo sí, su novela sobre el Cid, la de Chaplin y Holmes. Probablemente la publiquemos. Bueno, llegó el cine y el cine llegó y arrasó. Porque alguien tuvo la fortuna de elegir a un personaje, a un actor, Un arquetipo de Sherlock que Holmes. fuera él, Sherlock Holmes. Y durante años, incluida la etapa de la Segunda Guerra Mundial, se fabrican al Holmes de Basil Rathbone. Con un Watson bobo, que les funciona muy bien un Watson medio menso, y la imagen inolvidable de Holmes con su gorrita de castor volteada, su eterna pipa, y sus reflexiones insospechadas sobre las cosas más absurdas. Para los que crecimos en la década de los 50, etc., Sherlock Holmes es Basil Rathbone, no hay ninguna duda. Pero para los que crecieron después, también, porque Basil Rathbone se quedó y es la imagen del Sherlock Holmes, hasta que llegó el nuevo Sherlock Holmes. Sí. ¿Quién? Aparece la vida privada de Sherlock Holmes de Billy Wilder con Michael Caine y Ben Kingsley. Y ahí trunca los personajes, es decir, el Les da la vuelta. inteligente, el brillante es es Watson. Y el otro es Holmes. Y bueno, está la película de Guy Ritchie con Robert Downey Jr. y Jude Law. Que son graciosas, pero Sí. no más que eso. Y luego sí vendría Cumberbatch, Sí, y bueno, la serie de televisión en 3 temporadas. no, ¿Tú ya esa, la viste? No la he visto. esa genial. Es Pero vamos a brillante. verla. Es brillante, brillante la serie de Cumberbatch. Brillante, porque otra vez retoma el juego. Tienes a un Sherlock Holmes absolutamente brillante, capaz de las deducciones más exotéricas, traspuesto a nuestro siglo y a nuestros días, pero tienes a un Watson muy inteligente y muy simpático. Ese me gusta. Y muy vitalista. Y la serie fue un éxito absoluto. Ahora, en nuestros días. Y fíjate cómo vuelve a traer, cómo ese personaje, que es Sherlock Holmes, es un personaje que no ha muerto. Es decir, que incluso en las adaptaciones a nuestra época sigue siendo un personaje extraordinariamente atractivo, tanto para los guionistas como para los actores. Y se vuelve un personaje que se come, como tú bien decías al principio, a su creador. Que se adapta a la época contemporánea, que necesitamos Sherlock Holmes, que construimos Sherlock Holmes en el imaginario para poder respondernos a muchas dudas, a muchas preguntas, a muchas situaciones que aparentemente no se resuelven. Y este Sherlock Holmes viene también a proponer una metodología de observación e investigación que bien ahora nos sigue fascinando para poder también analizar nuestro aquí y El método ahora. deductivo tiene gancho. ¿Te lo crees cuando lo escribe? Y lo escribe muy bien Conan Doyle. Lo sacas de ahí y dices, no me lo acabo de creer. ¿De dónde sacas
que porque está tostado del lado izquierdo, el personaje estuvo en Afganistán. ¿Por qué no estuvo en Sierra Leona? Y entonces las deducciones de Holmes, cuando las sometes al microscopio, te resultan tremendas, pero cuando las estás leyendo no tienen falla. No. Y cuando de repente Holmes dice, no, esto es por esto y por esto y por esto, y le aplica el método deductivo, el lector, los lectores, nosotros, quedamos absolutamente fascinados por el poder holmesiano. Tan es así que muchas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué hubiera dicho Holmes frente a una situación como esta? ¿Qué hubiera dicho Holmes? Y vuelves a sus viejas novelas, a sus viejos cuentos, yo creo que los mejores, ¿no? Sí. Al problema final, que es bien bonito, el intérprete griego, ¿no? A algunos con nombres exóticos que provocaron en nuestra adolescencia averiguar qué demonios era eso, los garbletes. Y que era una forma también de cierta pedagogía de Conan Doyle, porque él escribió libros de viajes también. Y era dónde ubicaba a Holmes, dónde pasaban esas historias, de dónde venían los misterios, venían de los lugares más recónditos e insólitos en ese momento. Y se resolvían en un cuarto cerrado, ¿Sí? donde Holmes rechazaba 25 casos ante la desesperación de Watson, que quería que le diera un buen caso para convertirlo en un cuento para publicarlo en el Strand, porque hay una metaficción en el holmesianismo, que es los cuentos. Watson, narrador, es el contador de cuentos, que a su vez sería el productor de las novelas y los cuentos que aparecerían en las revistas. Claro. Yo disculparía un poquito también con esta cuestión de todo el espiritismo. Un personaje muy complejo. Vivió la Primera Guerra Mundial y vio y perdió a muchos seres queridos. A su hijo. A su hijo. Su hijo murió ahí y perdió a sus dos mujeres. La primera, Tully, murió de tuberculosis, y la otra era una amazona con la que ya tenía una relación. Es decir, el mismo Conan Doyle tiene una vida de novela, pero nunca, jamás del tamaño de Sherlock Holmes. Quedémonos con Sherlock Holmes como lectura. Busquen en las librerías de viejo, tengan cuidado, no les vendan gato por liebre y no les vendan los falsos Holmes. Váyanse al canónico de las colecciones de cuentos, lo cual es complicado porque está todo ahí mezclado. Pero con gusto, desde este programa responderemos, ¿este Holmes es bueno o es falso? Les daremos respuesta. El gato de Brasil, lean los cuentos. Lean los cuentos. Y el intérprete griego. El intérprete griego, 11 pesos, vientos 11 del pueblo. pesos. En el Fondo de Cultura Económica, Por Vientos supuesto. del Pueblo. Hasta pronto. Hasta la Hasta la próxima. Elemental, querido Paco. Elemental.